esta aplicación, un chat GPT, ¿no? Una inteligencia artificial generativa. Se la llama así porque genera nuevos contenidos a través de una base de datos inmensa de información que se tiene, crea nuevos contenidos, tipos de contenido textual, video, sonido, imágenes y demás. Entonces realmente esto marca un antes y un después justamente de lo que es el- la revolución informática, por decirles así, ya que de alguna manera pone a la mano, a disposición, casi lo mismo que hizo Steve Jobs en algún momento cuando pone a disposición de todos nosotros una computadora. Incluso en contra de muchos otros que decían que no tenía un sentido darle una computadora en la cual solamente podían manejar en ese momento programadores a personas normales. Y ahora vemos qué podemos hacer nosotros con una computadora. De igual manera se pensaba con la inteligencia artificial. No es que el año pasado empezó a darse esto de la inteligencia artificial. Y como les mostré, ya el 2017 había realmente avanzado muchísimo y muchas aplicaciones, entre ellas muchas de las que usábamos constantemente como correos, procesadores de texto, procesadores hojas de cálculo, para hacer imágenes y demás, ya tenían implementado inteligencia artificial. De tal manera que estaban pero encapsuladas, es decir, no estaban a la vista del usuario. ¿Por qué? Porque pensaban que el usuario no tenía la capacidad para poder entender y manejar toda esa potencialidad de lo que daba la inteligencia artificial. Pero rompió ese paradigma justamente ChatGPT. Y ahora estamos viviendo justamente un momento en el que todos tenemos un asistente virtual con inteligencia artificial que nos ayuda a ser muchísimo más productivos, ¿no? Entonces, vemos de que ese crecimiento en función de mostrarnos ciertas tecnologías que muchas veces piensan que no estamos preparados para ellas, nos abre nuevos caminos, nos muestra nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Y eso es justamente lo que se va mostrando, ¿no? Se va desarrollando, se podría decir. Y aquí es justamente lo que vamos entrando, lo que va denominando, o sea, va acuñando un término, singularidad tecnológica. La singularidad tecnológica es el advenimiento hipotético de inteligencia artificial, ¿no? De una inteligencia artificial, no solamente la genérica, sino en general, en donde implica que un equipo de cómputo, red informática o un robot con inteligencia artificial, porque un robot es distinto a lo que es justamente inteligencia artificial y lo que incluso puede ser una plataforma de informática, ¿no? Cada uno tiene sus objetivos bien claros para para los cuales han sido creados. Pero ahora obviamente se puede integrar entre cada uno de ellos, ¿no? Y a un robot se le puede poner también inteligencia artificial. Es por eso que en realidad no tenemos que pensar de que esto de la inteligencia artificial y demás, esperar como lo que se da en la séptima pantalla, ¿no? Es decir, en el cine, esperar de que haya un Terminator, es decir, una persona con forma humana, o robots humanoides que vayan mostrando y decir, ahí recién va a ser la revolución industrial. No, la inteligencia artificial ya ha estado puesta en pequeños robots que están dentro incluso está dentro de tu cocina, está dentro de tu refrigerador, está dentro de tu microondas, ¿no? Entonces, realmente ahí te va mostrando justamente de que todas estas cosas ya tienen información y pueden tomar decisiones. Porque eso es lo que hace la inteligencia artificial. Emula la inteligencia y la inteligencia se basa en tomar decisiones en base a información que se le brinda, ¿no? Y justamente se dice que las repeticiones de este ciclo dan lugar a un efecto fuera de control, una explosión de la inteligencia, una explosión de la inteligencia. De acuerdo a Wikipedia, la singularidad tecnológica es el advenimiento, como les decía, hipotético de inteligencia artificial general. La singularidad tecnológica implica que un equipo de cómputos, red informática o un robot podrían ser capaces
de automejorarse recursivamente, de automejorarse, eso quiere decir de aprender, ¿no? Entonces, la singularidad tecnológica para algunos, como Albert Cortina y Miguel Ángel Cerda, va a ocasionar cambios sociales inimaginables, imposibles de comprender o de predecir por cualquier humano. Hay muchas cosas de las que sí estamos acostumbrados a de alguna manera proyectar, ¿no? Pero hay algunas cosas que realmente es muy difícil poder ahora eh, ver cómo es que esto va a ser y cómo va a afectar cómo van a ser estos cambios sociales, ¿no? Desde el hecho de que algunos dicen que posiblemente nosotros ya no necesitemos trabajar y lo que vamos a tener que hacer es una gestión de ocio, porque los que van a trabajar para nuestra supervivencia van a ser los robots, ¿no? Entonces sabemos de que también mucha gente, muchos expertos, en algún momento incluso quisieron detener esto del chat GPT, justamente como les decía, fue lanzado en un momento en que muchas empresas pensaban que los clientes, nosotros, no teníamos todavía la comprensión necesaria como para poder entender y usar de forma adecuada la inteligencia artificial, ¿no? Y muchos de ellos, como ustedes seguramente en algún momento se enteraron, fue una noticia mundial, muy mediática, en el sentido de que decían de que muchos personajes de tecnología estaban mandando una carta para evitar de que esto de la inteligencia artificial siga siendo distribuido socialmente, ¿no? Entonces, pero lo interesante de ello era de que en realidad cada uno ya estaba trabajando en su inteligencia artificial, ¿no? Algunos como conocen ChatGPT, Google Gemini, aunque Google ya tenía también hace mucho tiempo inteligencia artificial, como vieron, AlphaGo era justamente de Google, Microsoft, entonces todos ya tenían su inteligencia artificial, pero trabajando, como les decía, de forma interna, encapsulada, ¿no? Sin que el usuario note que haya una inteligencia artificial ahí. Entonces, estas personas que pedían que se detenga, en realidad lo que estaban esperando esperaban de que que había lanzado muy antes se detenga para ellos poderlos ir a empezar a competir, ¿no? Y en esto hay diferentes visiones, ¿no? Sobre lo que va a pasar con la llegada de esta singularidad tecnológica. Hay pesimistas, hay muy optimistas. El científico Stephen Hawking señaló que el desarrollo de la inteligencia artificial provocará el fin del hombre, ¿no? El fin de la humanidad, a partir de que velocidad de la evolución de las máquinas te va a ser muy superior a la de evolución biológica de los humanos, ¿no? Y otros hablan de justamente el transhumanismo. Gracias justamente a este adelanto vamos a poder ser mucho más competitivos, mucho más productivos, vamos a poder predecir y de alguna manera evitar muchos riesgos y fenómenos que van en contra de la humanidad, de tal manera que de alguna manera nos va a ayudar, ¿no? Para entender de una forma más clara, National Geographic justamente muestra esta gráfica, donde nos muestra que en donde mostramos el nivel de intelecto, que es el eje Y, con respecto del tiempo, el intelecto humano ha ido desarrollándose, ¿no? En los siglos, en los años, y ustedes saben que hemos hecho mucho para ese desarrollo intelectual desde la creación del libro, desde la creación de la impresión, de la imprenta, luego el libro, luego las computadoras, y por el otro lado académico también, escuelas, universidades, dentro de las universidades también ya hemos empezado primero la carrera universitaria, luego ya experticias, diplomados, ahora que todos tienen que ser másters, luego tienen que ser doctores, los postdoctorados, también ahora las certificaciones de competencias y habilidades para demostrar que realmente tienes la competencia de acuerdo al área en la que trabajas. Entonces hemos hecho muchas cosas, pero también tenemos una limitación y justamente esa es la de ser humano, ¿no? Tenemos una vida, tenemos necesidades biológicas como el dormir, el descansar, no podemos trabajar más de 8 horas de una forma totalmente productiva. Entonces, por mucho que vayamos haciendo,
el intelecto humano tiene un crecimiento lineal, ¿no? Es decir, va incrementando de a poco, ¿no? Pero lastimosamente, paralelamente, ya desde 1950, que se va hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Y de todo esto de las tecnologías, va mostrando y va generando de alguna manera un solo mundo global, ¿no? Lo que es la globalización. ¿Y eso cómo afecta? Afecta de que los clientes, ya sea nosotros, los jóvenes, tienen expectativas de consumo o expectativas en cuanto a lo que quieren aprender, digamos nosotros como docentes y el estudiante como cliente. El estudiante actual tiene expectativas de desarrollo y de aprendizaje muy, muy, muy grandes, de tal manera que con nuestro intelecto humano solamente no pudiéramos cerrar esa brecha, a menos que obviamente empecemos a adoptar herramientas que podamos ayudarnos para poder cubrir esas expectativas. Y de esa manera también justamente vienen pues las tecnologías, ¿no? Y en un momento dado, justamente la inteligencia de la máquina rebasa la inteligencia humana. Se decía que para el 2025 una máquina iba a pensar casi como un ratón, ¿no? Pero ahora estamos viendo que en realidad eh, estas máquinas, que a un principio por su capacidad de procesamiento tal vez podían tener, tanto de almacenamiento como de procesamiento, podían tener la capacidad de almacenaje de lo que una persona vivía en toda su vida, ¿no? Y lo que había aprendido en un área. Pero actualmente, con la inteligencia artificial, con el Big Data, con toda esta revolución industrial, de la cuarta revolución industrial, donde vemos de que todas las cosas ya están conectadas, cada cosa tiene información y debido a eso puede tomar decisiones y demás, estamos hablando ya no solamente de la memoria de una persona, ¿no? O del conocimiento de una persona, sino del conocimiento de muchísimas personas, de miles de personas. Entonces la inteligencia de máquina realmente rebasa la inteligencia humana. Y ese punto de inflexión la denominan singularidad. Y posteriormente a eso le dicen, bueno, pues ahora viene el transhumanismo. Y como les decía, muchos temen en que en el momento en que la IA iguale o supere la inteligencia humana, empiece el final de la raza humana, ¿no? Para algunos, en el time, este va a ser el 2045, fin de la edad humana. El 2040, ¿y por qué dicen que es fin de la edad humana? No hay que asustarse tampoco, ¿no? Es decir, el año cuando el hombre se vuelve inmortal. Vean de que tenemos ahora justamente impresoras en 3D que pueden imprimir algunos miembros para poder suplantar corazón, hígado, riñón, tanto internos como externos, ¿no? Y eso ya se está dando. Gracias a la nanotecnología se está logrando de que las datas, y porque ya se aprobó en ratas, ¿no? Porque saben de que entre las ratas y el hombre la diferencia en genoma no es mucha. Entonces muchas veces como broma te dicen, si te dicen rata no te sientas tan mal porque casi somos muy similares, ¿no? Entonces ya han logrado de que las ratas vivan 3 veces más, ¿no? Es decir, rejuvenezcan, que haya nuevas tecnologías en las que realmente ayuda no solamente a la medicina, sino en el día a día de las personas. Entonces, este fin de la edad humana es de la forma en la que las conocíamos. Es casi como lo que nos ha provocado el COVID-2019, que en realidad el COVID-2019 no estaba planteado. Entonces, este 2045, cuando salió esta revista, no se pensaba que iba a haber un COVID que iba a acelerar el proceso, que iba a acelerar. Y esa aceleración obviamente ha sido de forma exponencial. Pero mucha gente nos dice, no, pero esto hace años, sí, ya son hace años, ya en 1950, casi 100 años que van hablando sobre esto, ¿no?
Pero recuerden que la función exponencial, a un inicio, su pendiente es menor que una función lineal. Entonces pareciera que no va a haber ningún efecto, parece que todo está igual, todo está igual, todo está igual, hasta que llega un punto que su crecimiento es exponencial. Entonces hay diferentes visiones, como les decía, la de Stephen Hawking, que piensa que va a ser justamente una evolución que no puede terminar, que pueda provocar el fin del hombre. El de Stuart Russell, profesor de inteligencia artificial de la Universidad de California, que establece que la clave está en desarrollar un nuevo paradigma para la inteligencia artificial. A este nuevo paradigma le denomina inteligencia artificial compatible con los seres humanos. El único objetivo del robot es maximizar la realización de los valores del ser humano. Al inicio el robot no sabe cuáles son esos valores del humano, obviamente. Y el comportamiento del humano proporciona información acerca de los valores de los humanos, ¿no? Y obviamente el robot tampoco tiene un libre albedrío, ¿no? Es decir, por más de que esté en este momento muy adelantado la inteligencia artificial y la robótica, posiblemente tú lleves a un robot a tu cocina y no sepas realmente qué hacer, ¿no? Porque necesita de una programación inicial, donde justamente le seteas para que conozca, le des la información y demás, para que realmente pueda ser funcional y productivo en esa área, ¿no? Entonces vamos hacia una singularidad, a esto que llamamos inteligencia artificial dominando el mundo. Y aquí nos vienen dos preguntas. El ser humano tiene dos posibilidades ahora, ¿no? La de detener el progreso tecnológico o seguir progresando tecnológicamente. Muchos podrían decir, no, es que debemos de tener progreso tecnológico, lo que en algún momento se ha querido hacer, no del todo, pero por lo menos hasta entender y demás, ¿no? Todos quisiéramos que de alguna manera, que cuando hay algún problema, venga el problema cuando ya la entendemos, cuando ya la conocemos, ya lo sabemos, ¿no? Todos quisiéramos, de alguna manera, antes de hacer una toma de decisiones, saber lo que va a provocar esa mi decisión, estar seguros, ¿no? Pero sabemos, de alguna manera, también que si no tomamos la decisión o una decisión, nos quedamos en un statu quo, es decir, no avanzamos, ¿no? El avance se debe a que vamos tomando decisiones en función de una acción o una reacción. Y detener progreso tecnológico podría justamente implicar de que nos quedemos est 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 estacionados y desaparecer por no tener una tecnología para sobrevivir, porque el mundo va a seguir avanzando, ¿no? Las personas van a seguir haciendo las cosas y cada vez sabemos de que esto implica una diferencia total a la forma como hacíamos las cosas y necesitamos de apoyo. Entonces, seguir progresando tecnológica es la otra opción en la que alcanzar inevitablemente un momento de singularidad tecnológica podría ser la solución. Es decir, en este caso no hay una guerra entre humanos y, y, y robots, por decirles así, hablando en realidad de una forma integral entre todo lo que es la cuarta revolución industrial, sino recordar de que en realidad todo lo que vamos haciendo lo hemos creado nosotros y lo hemos hecho para que nos ayude a afrontar los nuevos desafíos. Y algunos dirán, no, sí, pero también se puede hacer muchas malas cosas, como todo, ¿no? Como en todo, ¿no? Cuanto más grande la ciudad, más peligros hay, ¿no? Entonces uno siempre decide, me quedo en mi pueblito porque no hay peligros, ¿no? O me voy a la ciudad, pero sé que hay peligros, pero hay más oportunidades. No solamente en cuestión de trabajo, sino en calidad de vida. Entonces, algo muy similar, ¿no? Sabemos de que esto va a generar, obviamente tiene sus pros y sus contras, pero aquí el que el gobierno, la academia, eh, las organizaciones civiles empiecen a generar políticas va a ser clave. Pero para generar políticas
necesitamos entender, ¿no? Porque muchos justamente empiezan a decir, vamos a prohibir de que los jóvenes usen celular en el aula, o en las universidades, vamos a prohibir de que usen inteligencia artificial para desarrollar investigaciones o para hacer sus monografías. Y lo único que estamos evitando es de que esos jóvenes no estén preparados para las nuevas formas de hacer las cosas. Porque sabemos que los jóvenes que ahorita están estudiando una carrera, están estudiando para carreras que tal vez no existen todavía y van a tener que ellos estar preparados para esas nuevas carreras. Entonces, una opción mucho más coherente posiblemente si nosotros sabemos de que lo que vamos a hacer en realidad es en base a conocer, adoptar estas herramientas para que nos ayude, es seguir progresando tecnológicamente. Nada de lo que conocemos actualmente se ha dado por no avanzar. Es decir, todo desde el momento de que, recordando que tecnología, ¿no?, es la suma de conocimiento. Entonces, el momento que usaron las piedras, armaron la primera lanza, que justamente dio pie a que había un desarrollo en nuestra biología, justamente y en el cerebro, porque ya pudimos comer carne, fue gracias a la adopción de tecnología. Y algo importante que debemos tomar en cuenta. Hemos hablado de que obviamente el mundo está así nos los presenta, si vamos buscando en Google, si vamos viendo esto de la tecnología y todo ello, ¿no? Sabemos de que de alguna manera eh, estas cosas se están dando, nos los están mostrando. Algunas de ellas las estamos viviendo. Pero ¿qué nos dice cómo estamos realmente en Latinoamérica? Y aquí tenemos el índice latinoamericano de inteligencia artificial, que es el ILIA, que ha salido recién en septiembre del 2024. Con el fin de ofrecer una visión integral y estructurada sobre el progreso de la inteligencia artificial en América, que en realidad, como hemos ido entendiendo, es pues parte de lo que hablamos, singularidad, ¿no? Entonces, para entender de una manera estructurada el progreso de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe, el ILIA organiza los elementos y variables que inciden en el desarrollo de los ecosistemas de inteligencia artificial en torno a tres dimensiones, que las denomina factores habilitantes, que son investigación, desarrollo y adopción, desarrollo y adopción de tecnologías de inteligencia artificial y gobernanza. Y en base a eso tenemos justamente este gráfico donde ILIA agrupa a los países según el grado de madurez, alcanzando las dimensiones de factores habilitantes, ¿no? Dando paso a tres categorías pioneras, pioneros, adoptantes y exploradores. Entonces vean aquí el color celeste, creo que es celeste, estaría Chile, Brasil, Uruguay dentro de lo que es América Latina y el Caribe. Obviamente no con los niveles más altos comparados. Esto es algo, es un rendimiento relativo de todos ellos dentro de la región, no dentro del global, ¿no? Y en el sentido de pioneros, ¿a qué se denomina aquí pioneros? Se ubican aquellos que han alcanzado una posición de liderazgo y que destacan por sus esfuerzos en varias áreas clave, ¿no? Infraestructura tecnológica, desarrollo de talento especializado, productividad científica y capacidad de innovación. Estos países no solo han avanzado en la implementación de tecnologías basadas en la IA, sino que también están orientando sus estrategias nacionales hacia la consolidación y expansión de estas tecnologías en todos los sectores de su economía y sociedad. Luego tenemos los adoptantes, que dentro de los adoptantes está ahí Panamá, ¿no? Los adoptantes se tratan de naciones que han comenzado a integrar la IA en diversos sectores de su economía y sociedad,
pero que aún no alcanzan una posición de liderazgo. Están utilizando esta tecnología en los sectores productivos, servicios y administraciones públicas, pero de manera incipiente todavía. En el ámbito de la investigación también han logrado avances significativos en cuanto a inteligencia artificial, aunque no todavía a la escala de los países pioneros. En lo que respecta a las políticas de fomento de inteligencia artificial, están desarrollando estrategias y mostrando disposición para invertir y colaborar en otros estados para fortalecer sus capacidades en esta tecnología emergente, ¿no? Y luego están los exploradores, ¿no? Que entre ellos está Venezuela, Paraguay, Cuba, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras. Y eso que El Salvador está saliendo, pero muy fuerte, gracias justamente a su gobernanza y a sus políticas, ¿no?, que tiene. Y estos se refiere a aquellos que están en las primeras etapas de sondeo de la inteligencia artificial, desarrollando capacidades básicas en esta área, ¿no? Aunque su uso de aplicaciones basadas en tecnología aún es limitado y carecen de comunidad de investigaciones consolidadas y demás, ¿no? Pero a nivel global, en cuanto a investigación y patentes que se deban a la inteligencia artificial, eh, entre lo que es Latinoamérica y demás, representamos solamente el 3% a nivel, a nivel global. Imaginen, solamente el 3%. Y del 3%, México y Chile tienen el 2,7%. Es decir, los demás no hemos logrado todavía hacer nada. ¿Y esto por qué es importante entenderlo? Porque a veces, obviamente, estamos viendo lo que se está haciendo allá y nos perdemos el hecho de que lo que tenemos que hacer acá para poder llegar allá, no podemos saltar gradas, ¿no? Debemos, obviamente, trabajar en lo que es, en lo que le domina, por ejemplo, en este caso, los factores habilitantes, en investigación, en desarrollo y adopción, en gobernanza, de tal manera de que realmente podamos hablar y decir, realmente estamos trabajando con inteligencia artificial aquí en nuestros países, en Latinoamérica. Y no que solamente seamos las personas que estamos viendo nomás, ¿no? Estamos viendo, conocemos, gracias a que ahora la información, gracias al Internet, lo tenemos al día. Pero eso no quiere decir que lo estemos realizando realmente aquí en nuestros países. Y eso a veces nos genera como una nube de conocimiento, ¿no? Es decir, no es tan real y a veces así lo percibimos también. Pero es importante saber dónde, en qué debemos trabajar. Y también acá tenemos algo importante que ver, ¿no? Este sondeo de ILIA nos genera primero este gráfico donde muestra factores habilitantes y nos muestra justamente dónde se encuentra cada uno, como se presenta aquí en el gráfico, ¿no? Donde muestra los factores habilitantes, que ya recuerden es investigación, desarrollo, adopción y gobernanza, ¿no? Donde podemos ver de que en el primer cuadrante, en este cuadrante del primero, estarían aquellos países con mayor desempeño y equilibrados, ¿no? Luego tenemos también en cuanto a tecnología y demás. Pero lo interesante al hacer este sondeo es los principales hallazgos que se ha tenido, ¿no? Y entre ellos está justamente la escasez de talento. La concentración de talento en inteligencia artificial en la fuerza de trabajo de América Latina y del Caribe ha aumentado en un 100% en promedio en los últimos 8 años. Es decir, en los últimos 8 años, justamente gracias a la pandemia y demás, ha aumentado en un 100% el promedio en cuanto a concentración de talento en inteligencia artificial, que ya estamos utilizando estas tecnologías emergentes. Sin embargo, en ningún país ha alcanzado los niveles, en ningún país latinoamericano de los que estamos viendo, ha alcanzado los niveles evidenciados en países del norte global, por ejemplo.
en ese mismo periodo de tiempo. Lo que indica que la brecha entre nosotros y los demás se ha mantenido, porque ellos también se han desarrollado, igual han acelerado gracias por la pandemia y demás, al igual que nosotros lo hemos hecho, ¿no? Pero justamente eso hace de que la brecha siga siendo la misma, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque hay una escasez de talento. Así, esto en cuanto a escasez de talento. Alfabetización al alcance de la mano. Esto porque saben que con la tecnología, el internet y demás, sabemos, sabemos de que ahora el poder capacitarte, el poder aprender, realmente es mucho más sencillo. Y se ha democratizado mucho esto de la educación también, con los MOOCs, con los cursos masivos abiertos, gracias a este tipo de conferencias en las que se les facilita mucho más también el poder brindar información, compartir y demás, ¿no? Entonces, esta brecha de competencias en el ámbito de la ingeniería puede ser hasta 5 veces, ha crecido más con respecto de lo que era antes, ¿no? Y comparándonos con los demás. Entonces, en el ámbito de la alfabetización no solo es menor la brecha, sino que algunos países de la región muestran una penetración relativamente más alta. En ese sentido, promover políticas de alfabetización y fomentar el uso de herramientas de inteligencia artificial representan una oportunidad para garantizar labores para la fuerza de trabajo de la región. Eso tomando en cuenta que las nuevas labores que estamos hablando son pues son aquellas que van a estar ligadas a habilidades, a estas nuevas habilidades digitales, de manejo de robótica, de manejo de plataformas digitales, tanto para la comunicación como para la productividad misma, ¿no? Entonces, tenemos también lo que se denomina eh, atraso en la adopción de competencias técnicas. El atraso en la adopción de competencias técnicas es en función de áreas o temáticas o temas, se podría decir, que son mucho más específicas, ¿no? Por ejemplo, el manejo de Big Data, programación, Machine Learning y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente hay un atraso en cuanto a esa adopción de, de estas competencias, que normalmente les conocemos también como competencias emergentes, ¿no? O competencias disruptivas. En América Latina, entonces, este crecimiento de competencias específicas está relacionado con técnicas básicas también, como todo lo que es el STEM, ¿no? Y además con algunas específicas, como les decía. Otro punto clave es baja sofisticación en los empleos. Otro encuentro clave. El indicador de ocupaciones únicas de inteligencia artificial evidencia el nivel de sofisticación del mercado laboral en materia de inteligencia artificial, mientras que en Estados Unidos e India muestran cerca de 100 ocupaciones únicas. El promedio de América Latina y el Caribe es de 10, salvo Brasil que presenta 20, lo que indica que las ocupaciones de ingeniería en inteligencia artificial en la región son más generalistas que las de economías avanzadas con menores niveles de especialización, ¿no? Es decir, no se están sofisticando y evolucionando los empleos. Una tendencia, por ejemplo, es de que en cualquier empresa todos deberían tener un asistente virtual con inteligencia artificial que ayude a generar competitividad y productividad a la empresa, ¿no? Pero además seguimos con un desafío que es importante, ¿no? El desafío no es solo formar, también retener
¿A qué se refiere esto no solamente de formar, sino de retener? Desde el 2019 en adelante se ha detectado una tendencia permanente a la fuga de talentos netos en América Latina y el Caribe, con excepción de dos países, Costa Rica y Uruguay. En años específicos, todos los países han perdido más talento del que han atraído. Y obviamente todos sabemos de que eso impacta en todo lo que estamos viendo. También podríamos ver de que esto podría provocar, más que una amenaza, una oportunidad. Pero ¿cómo y por qué? La incorporación de herramientas de inteligencia artificial generativa, que es el ChatGPT, Geminis, Copilot, podría acelerar las tareas realizadas por los más de 6 millones de trabajadores y trabajadoras que desempeñan estas 100 ocupaciones más importantes que actualmente tiene Chile, ¿no? Entonces, si ustedes ya han manejado ChatGPT, han manejado Gemini, han manejado Copilot, saben lo mucho que puede ayudar esto, y dependiendo de cómo se va a distribuir el nuevo tiempo disponible, porque vas a tener más tiempo, porque vas a ser más productivo, entonces vas a tener que ver cómo hacer tu gestión del ocio. Pero además de eso, esto puede provocar, según datos, un aumento de eficiencia, tiene el potencial de elevar el Producto Interno Bruto de Chile en 1.2 puntos, ¿no? Y como todo, ¿no? El que no computa, no compite. Hay que recordar de que todo esto de la inteligencia artificial se da justamente por toda la información que se tiene, ¿no? Eh, Nosotros hemos ido brindando información por muchos años a herramientas que no sabíamos que tenían inteligencia artificial, y gracias a ello estas herramientas ahora nos ayudan en todo, como es Google Maps, por ejemplo, ¿no? Decía Google Maps, nosotros le hemos ido alimentando constantemente de información, y eso ha hecho de que realmente ahora sin Google Maps no podemos andar, porque Google Maps conoce más que nosotros, nuestras ciudades, nuestros países, ¿no? Pero también está esto ligado a la capacidad de las infraestructuras de computación de alto rendimiento, que estas sí son muy limitadas en América Latina. Es decir, casi no hay, ¿no? Son pocas las naciones que se destacan, y ninguna de alguna manera posee capacidad soberana para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. La mayoría de los países muestran limitaciones importantes también en el uso de cloud computing, que es la computación en la nube, lo que impacta negativamente en el potencial de desarrollo tecnológico y de aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en cuanto a infraestructura, disponibilidad de datos y talento humano, realmente tenemos muchísimo que trabajar. En conjunto, ah, estas tecnologías que nos representa la cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, blockchain, impresión 3D, robótico, drones, edición de genes, 5G, nanotecnología. eh, Realmente estas 11 tecnologías ya representan un mercado de 350.000 millones de dólares, que para este 2025 podría crecer a más de 3.2 billones de dólares. Entonces, en la actualidad, solo unos pocos países crean tecnología de vanguardia, pero todos los países deben prepararse para ellas. Eso es inevitable, eso debemos entender. Para evaluar las capacidades nacionales para utilizar, adoptar y adaptar de manera equitativa estas tecnologías, el informe sobre tecnología e innovación ha desarrollado un índice de preparación, y el índice consta de 5 elementos: implementación de tecnologías de información y comunicación, habilidades, actividad de innovación y desarrollo, actividad industrial y acceso a la financiación, que esa es una parte clave que justamente Brasil ha apostado, por lo cual está actualmente entre los primeros lugares.
Entonces, en general, las economías más preparadas se encuentran en América del Norte y Europa, ¿no? Mientras que las menos preparadas, como hemos estado viendo, aparte de Latinoamérica, está también África, ¿no? Y debemos preguntarnos constantemente, ¿cómo va a ser esto? Es decir, ¿a qué nos lleva? ¿Sabían que se estima que la inteligencia artificial podría automatizar el 40% de todos los trabajos actuales en Latinoamérica en los próximos 15 años? ¿Estamos preparados para afrontar este cambio? Y este es un dato del futuro del trabajo en América Latina y el Caribe, de cómo prepararse para la era de la automatización. Esto por el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso implica que realmente muchas de las formas de cómo se va a trabajar no las conocemos. Muchos de los trabajos que se van a eliminar o automatizar todavía no sabemos cuáles van a ser, porque muchos de los trabajos que pensábamos que no se podía, ahora estamos viendo que sí se puede, ¿no? Entonces realmente hay que ir preparándonos, ¿no? Y más que todo en un mundo que desde el 2019 pasa a ser mucho, mucho más caótico de lo que ya teníamos en el 80, ¿no? En el 80, de la mano justamente de, tras la Guerra Fría, se conoce al mundo como VUCA, porque era un mundo complejo, ambiguo, muy volátil, incierto, complejo. Por eso justamente en esa época justamente sale lo que es las metodologías ágiles para proyectos, para negocios, para desarrollo de startups, de emprendimientos, ¿no? Pero tras la crisis sanitaria nos hemos dado cuenta que nuestro mundo no había sido solamente complejo y ambiguo, sino es caótico. Y se le va conociendo como un mundo body, porque es muy frágil, es muy ansioso debido a tanta información que tenemos, se ha vuelto ansioso, ¿no? Es no lineal, ya no podemos de alguna manera proyectar, no tener el tiempo necesario para decir esto va a pasar, esto podemos hacer porque durante 2 años más o menos va a ser así. No, ya es no lineal, entonces hace que sea totalmente incomprensible. ¿Cómo nos enfrentamos también a todo esto? Profesor, buenas noches. Disculpe, Buenas ¿le noches. falta mucho para poder culminar? No, ya estamos terminando. Ok, gracias. Para poder seguir avanzando entonces. Muy bien. Bueno, una forma de afrontar es empezar a usar herramientas ágiles, ¿no? Respuestas ante el cambio, colaboraciones con el cliente, individuos e interacciones. Importante el conocer estas nuevas tecnologías ágiles que actualmente están saliendo para afrontar justamente este nuevo mundo que decimos, ¿no? Tanto para afrontar la automatización, estos nuevos roles, para apostar por eficiencia y productividad, debemos apostar por profundizar en nuestras habilidades de pensamiento crítico, creatividad e innovación, resolución de problemas complejos, inteligencia emocional, adaptabilidad y aprendizaje continuo y comunicación efectiva. Y algo importante acá, y estos son nuestros retos que debemos afrontar. Todo esto basa en que debemos adquirir nuevas habilidades y para ello es entrenamiento y repetición. Debemos entender que son nuevos paradigmas, es decir, ya no es de la forma como hacíamos antes. Entonces, para aprender y adquirir nuevas habilidades, vamos a necesitar incomodarnos un poquito. Y todo el tiempo debemos incomodarnos. Y obviamente estudiar, trabajar y repetir constantemente esto. Recuerden, es decir, estamos hablando de todo lo que es este abordaje de tecnología para todos los procesos sociales, económicos, empresas y demás, pero para poder afrontar nosotros esencialmente debemos adoptar nuevas habilidades. Y para eso es entrenamiento, repetición, incomodarnos, estudiar, trabajar y repetir. Entonces, si están listos para esa carrera, bueno, pues para todos, buena suerte y muchas gracias por su atención. Buenas noches, Magister José Santander, de la hermana República de Bolivia. Con su permiso, pasamos al periodo de preguntas y respuestas.
¿Cómo puede afectar el uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje estudiantil al asistir en tareas que requieren el desarrollo de competencias claves en los estudiantes? ¿Sería esta inteligencia una ventaja o desventaja? La respuesta está, muchas gracias, la respuesta está en la pregunta misma, ¿no? Nos dice que para adquirir competencias. Si recordamos, para adquirir competencias no es suficiente el saber los conceptos, no es suficiente reproducir esos conceptos, no, sino debemos llegar a experimentarlos y realmente aplicarlos, ¿no? Y para ello, obviamente, eso la inteligencia artificial no me va a dar. Me va a ayudar a generar, obviamente, a poder, de alguna manera, ayudarme a ser un poco más creativo, generar algunas cosas más innovadoras, ¿no? Pero luego lo otro tengo que hacerlo yo. Entonces es importante entender de que para esto debemos usar las nuevas tecnologías, pero no con estrategias del siglo pasado, sino con nuevas estrategias. ¿Cómo controlar que el uso de la inteligencia artificial no vuelva a los jóvenes menos proactivos y críticos sin capacidad de poder realizar un análisis? Cambiando lo que hacemos como educadores, ¿no? Nuestra esencia como educador normalmente era transmitir la información, un poco hacer la curación de contenido, y hacíamos esa transmisión de información. En este caso, toda nuestro rol dentro del aula ya es más de coach, ¿no? Es más dinámico. Bueno, sabemos que el estudiante llega con información, entonces debemos hacer actividades dinámicas, casos, para que le ayudemos a construir conocimiento. Hay que recordar que información no es conocimiento, ¿no? Y el conocimiento se hace de la mano de experiencia también. No lo he escuchado, perdón. Micrófono apagado, favor encenderlo. Micrófono apagado, favor encenderlo, por favor. Disculpe, es que no me daba play, le daba el clic y no me aceptaba. La Universidad Autónoma de Chiriquí, la Facultad de Economía y el Comité Organizador del Sexto Congreso de Economía, Sociedad e Innovación CESI 2024 le agradece su excelente intervención con el tema La singularidad tecnológica en la sociedad actual. En este momento le damos el pase a la licenciada Jenny Murillo. Muchas gracias, compañera, y por supuesto a toda nuestra sala por tan excelentes preguntas, y muchas gracias a usted, profesor, por acompañarnos en CESI 2024 desde la Universidad Autónoma de Chiriquí a través de la Facultad de Economía. Queremos hacerle pues entrega de este certificado, el cual menciona así José Santander Figueredo, también por su destacada participación como expositor durante el Sexto Congreso de Economía e Innovación CESI 2024 con la conferencia Singularidad Tecnológica en la Sociedad Actual. Congreso realizado en alianza con el Colegio de Economistas de Panamá y Progresando Internacional, dado en el campus universitario del 21 al 25 de octubre del 2024, David Chiriquí, República de Panamá. Confiere este certificado al Magister Ramón Rodríguez Cáceres, decano de la Facultad de Economía, y la doctora Ixel Concepción, presidente del Comité Organizador de CESI 2024. Aprobado en el Consejo Académico Extraordinario número 14 del 9 de octubre del 2024. Desde nuestra aula virtual de CESI 2024, muchas gracias, profesor, por habernos acompañado en esta noche. Muchas gracias a ustedes, un gusto y un honor haber compartido esta noche.